Bueno chicos, primero que todo espero que se encuentren bien. Les comento, el día de hoy vamos a volver, ¿cierto?, al contenido que habíamos dejado pendiente la primera clase, en este caso las causas externas de la emancipación americana. Vamos a partir por acá y después vamos a trabajar las causas internas. La última clase habíamos trabajado el liberalismo europeo. En este caso lo vamos a dejar un poco stand-by, lo vamos a dejar en el tintero, pero no nos olvidemos del liberalismo, porque el liberalismo europeo va a tener una expresión muy fuerte en América, y de hecho la primera expresión del liberalismo se da en América y posteriormente se comienza a dar en Europa. Así que para poder anclar esto, no veamos al liberalismo, las ideas, ¿cierto?, del pensamiento liberal como ajenas a las causas de la emancipación. De hecho, son parte de. Así que no pensemos que eso va a quedar de lado y que no va a ser relevante para este proceso. De hecho, para nada. Veamos. Bueno, vamos a partir primero por las causas externas. ¿Ya? Para entender la emancipación americana hay que entender que hay dos causas. Están las causas externas y están las causas internas. En este caso, las causas externas son acontecimientos que ocurren fuera del continente americano, y las causas internas son acontecimientos que ocurren dentro del continente americano. Estas dos causas repercuten en el estallido, ¿cierto?, de los procesos emancipadores en América Latina, y de alguna u otra forma se van a ver influenciados por estas causas. Ahora, hablamos de multicausas porque son muchas causas. Nunca un proceso histórico va a ser asociado a una causa. Puede que haya una que sea como la más relevante o a la que más le prestemos un poco de atención, pero siempre son muchas causas. De hecho, el objetivo del día de hoy es caracterizar las causas externas de la emancipación americana a través de análisis de proceso. Vamos a analizar 4 grandes procesos que son parte de las causas externas. Y vamos a trabajar el concepto de multicausalidad. La idea es que ustedes entiendan, ¿cierto?, que todo proceso histórico tiene relación con múltiples causas, no solamente una. ¿Ya? Así que cada vez que ustedes analicen un proceso, nunca digan este hecho o este acontecimiento se debió por este hecho. No, son muchos procesos. En este caso, fíjense que para analizar las causas externas tenemos 4. Las causas internas tenemos otras más. Vamos a partir por la primera causa, la ilustración. Probablemente cuando ustedes hacen alguna intervención, acotación, opinión, ¿cierto?, de carácter intelectual, uno siempre tiende a decir, oye, qué ilustrado eres, o se ve que es una persona muy ilustrada. ¿De dónde viene este concepto de ser ilustrado? Una persona ilustrada básicamente es una persona que maneja conocimiento en algún ámbito, ¿cierto?, intelectual, filosófico, histórico, etc. El concepto de ilustración se da en Europa en el transcurso del siglo XVIII, principalmente en Francia. Y la ilustración es un movimiento intelectual que surge en la élite, ¿cierto?, de personas que sabían leer y escribir. En aquella época hay que entender que no todos saben leer y escribir. De hecho, la minoría, muy pocas personas tienen acceso a la lectura y a la escritura. Y estas personas van a ser muy críticas con el sistema absolutista, sobre todo en el caso de Francia. Los reinados franceses lamentablemente van a tener una participación bastante negativa con el pueblo, y eso va a también tener una repercusión fuertemente en el pueblo, porque el pueblo va a comenzar a desacreditar y comenzar a dejar de confiar en este sistema. Y bueno, la ilustración va a cimentar, ¿cierto?, las bases como teóricas de por qué, bueno, cuáles son los problemas de la monarquía. Bueno, uno de ellos tiene que ver con el hecho de que los ilustrados planteaban de que era imposible, ¿cierto?, que un poder político se concentrara bajo una sola persona. Y ellos planteaban de que el poder debía estar fragmentado en diferentes puestos, diferentes cargos, y de ahí viene lo que es la teoría de la división de los poderes. Por eso que hoy día en Chile, por ejemplo, si bien el cargo de presidente es el más importante, tenemos diferentes
poderes, por ejemplo, el poder legislativo, donde está el Congreso Nacional a través del Senado y Diputados, y tenemos el poder judicial, ¿cierto?, a cargo de la Corte Suprema y los tribunales. Entonces, al final, si se dan cuenta, los poderes hoy día están divididos, no están concentrados bajo una persona. En aquella época los ilustrados planteaban de que el poder no debía estar concentrado sobre una imagen, ¿cierto?, del rey, y a la vez también criticaban fuertemente los dogmas cristianos. En este caso, defendían lo racional por sobre lo espiritual. Un caso muy simple, por ejemplo, cuando habían temporadas de sequía, los ilustrados decían, bueno, si hay sequía es porque hay un fenómeno meteorológico que lamentablemente está incidiendo. No es porque Dios esté enojado o porque haya como una especie de mal, ¿cierto?, que se le haya hecho a la sociedad. Entonces, la ilustración como que pretende romper con estas ideas un poco antiguas, ¿cierto?, que venían desde la Edad Media, y su objetivo era un poco modernizar el pensamiento, racionalizarlo y a la vez también acabar con el centralismo del poder bajo la imagen del rey. Pasamos a la segunda causa. Bueno, la segunda causa viene justamente de la Ilustración y es la Revolución Francesa. ¿Y qué tiene que ver la Revolución Francesa con la Ilustración? Bueno, la Revolución Francesa básicamente es la puesta en escena del pensamiento ilustrado. ¿De qué forma, cierto?, el pueblo francés se rebela en contra del rey? Son apoyados también por la burguesía. Y bueno, todos saben finalmente cómo termina esto, ¿cierto? El rey termina decapitado, ¿cierto? Y comienza a desarrollarse una organización republicana en Francia. Se comienza a escribir una nueva constitución, etc. Bueno, con el tiempo esto va también a traer grandes problemas, pero la Revolución Francesa es la puesta en escena del pensamiento ilustrado. Ahora, la Ilustración realmente fue importante en el caso de América Latina. No sabría decir, porque en realidad los grandes pensadores de América Latina que tenían acceso a los libros ilustrados viajaban mucho a Europa. Entonces la Ilustración sí la absorbe América Latina, pero tampoco la toma como muy a pecho como para criticar el sistema monárquico español. Se dice mucho en los textos que la corona española prohibió el ingreso de textos ilustrados a América Latina para que la gente no se viera como influenciada. Ahora, esto no está completamente demostrado y al final sabemos que los intelectuales que estaban en América Latina igual viajaban a Europa y de alguna u otra forma igual iban a acceder a estos documentos. Así que por más que España haya querido prohibir el ingreso de la Ilustración a América, igual los grandes pensadores de América iban a acceder a ello. La independencia de los Estados Unidos. Bueno, en 1776 Estados Unidos consolida, ¿cierto?, su independencia de Reino Unido a través de una serie de conflictos donde incluso Francia va a apoyar a Estados Unidos, ya que a Francia le conviene mucho apoyar a Estados Unidos para poder debilitar a su opositor, que era Reino Unido. En aquella época Francia e Inglaterra se llevaban bastante mal y se entiende, ¿cierto?, que la independencia de Estados Unidos, primer país americano en independizarse, genera una influencia en América Latina, y muchos países de América van a ver como un ejemplo, ¿cierto?, el caso de Estados Unidos. Como, bueno, tenemos el caso de un país que se independizó de una corona europea. Si lo hicieron ellos, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? Ahora, ¿realmente fue influyente la independencia de Estados Unidos para América Latina? También, al igual que la Ilustración, no está completamente demostrado que haya sido realmente importante. Se supo en Chile, por ejemplo, que Estados Unidos se había independizado, pero fue tomado como un hecho aislado, no se le tomó demasiada importancia. Entonces este acontecimiento hay que verlo de manera bastante progresiva. Yo creo que habría que investigar un poco a ver
qué tan importante fue la independencia de Estados Unidos para el contexto de la emancipación americana. En el caso de la independencia de Estados Unidos, yo haría el mismo ejercicio con la Ilustración. Yo creo que estos dos acontecimientos habría que revisarlos bien, si realmente fueron importantes. Sí, son causas, igual son causas, pero otra cosa es decir qué tan importantes fueron. Y nos encontramos con que es la invasión napoleónica. Bueno, después de la Revolución Francesa asume el poder, ¿cierto?, Napoleón Bonaparte, y Napoleón inicia una serie de conflictos en contra de Inglaterra, y eso también llevó a que Francia se comenzara a expandir, y uno de sus objetivos de Napoleón era entrar a Portugal, invadir Portugal, pero para invadir a Portugal tenía que pasar por España. El tema es que cuando Napoleón entra a España ocurre una revolución española interna, ¿cierto?, en contra de estos soldados franceses, creyendo que los franceses que llegaban a España iban a derrocar la monarquía, tal como lo habían hecho con el rey francés. En realidad, las intenciones de Napoleón no era acabar con la monarquía española, sino que pasar por ahí. Y eso generó una serie de turbulencias donde al final el rey que se encontraba vigente, Carlos III estaba muy avanzado de edad, le deja el poder a su hijo Fernando VII, y Carlos III, al darse cuenta de que Napoleón no tenía intenciones de tomarse España, reclama de nuevo la corona, y Fernando VII no se la quiere dar. Y ahí Napoleón interviene, y bueno, una serie de negociaciones que se dan. Napoleón le ofrece a Fernando VII un exilio en Bayona, que es una ciudad que está cerca de España, cerca de Francia, un límite con España, y a cambio de grandes lujos, riquezas, etcétera. Y a cambio Napoleón le dice, bueno, ¿por qué no me dejas el trono por mientras? Yo me encargo de esto, y bueno, ¿en qué topamos? Finalmente Fernando VII accede y Napoleón toma el control de España, y el poder se lo da a su hermano, que era José Bonaparte. En este caso, José Bonaparte va a reinar en España, curiosamente, siendo un rey francés. Y eso va a generar también un gran problema, porque la Constitución española decía que todos en España, incluso las colonias, le deben obediencia al rey español, pero no un rey francés. Entonces ahí está la pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Respetamos este nuevo rey o esperamos a que llegue un rey español de vuelta? Y se genera un gran conflicto ahí acerca de qué es lo que se debe hacer. Yo diría que de las 4 que acabamos de ver, una de las más influyentes tiene que ver con esta, la invasión napoleónica, que sin querer justamente Napoleón termina por tomar el control de España. Y aquí se da el problema de la legitimidad, ¿cierto? Hasta qué nivel, ¿cierto?, se le debe dar obediencia a este rey nuevo, ¿cierto?, este rey francés que asume el poder. Bueno, legitimidad. ¿Qué es lo que es la legitimidad? Legitimidad es cuando algo, ¿cierto?, es aceptado por la gente, ¿ya? Cuando la gente acepta algo que es correcto. Por ejemplo, en Chile decimos hoy día que el nivel de aprobación que tiene nuestro presidente es un nivel bajo, ¿cierto? Bajo diferentes circunstancias no se aprueba tanto al presidente, y eso pasa con muchos países, y ahí se da un problema de legitimidad, porque eso quiere decir que la gente no lo está reconociendo como tal. Entonces ahí está el tema. Es lo mismo que pasa en el caso de España. La gente no reconocía al rey francés, y otro grupo sí lo reconocía. Y ahí, bueno, la pregunta es ¿qué es lo que hacemos mientras el rey español está exiliado? ¿Respetamos al rey francés? ¿No lo respetamos? ¿Nos separamos de España? ¿No nos separamos? Bueno, todas estas preguntas después las vamos a analizar de manera más puntual en las siguientes clases. Esperando que se encuentren bien, chicos, los dejo y que tengan una muy buena semana.